Hola, yo soy Constanza, bienvenidos a Croquera Vanitas. En esta ocasión voy a estar pintando con materiales que yo no había ocupado antes. Quiero aclarar que todos estos materiales me los envió amablemente la librería Color Animal y les voy a dejar todos los links en la cajita de descripción por si les interesa alguno de ellos. Los lápices acuarelables de Faber-Castell tienen la particularidad que son de un tamaño más grande en comparación a lápices de colores normales como podrían ser los policromos de la misma marca. Tienen una mina de 5.4 y tienen una forma hexagonal, lo que me parece bastante bien porque así se evita que rueden sobre la mesa en que estás trabajando. Voy a estar pintando un pastel con un fondo de luces desenfocadas, que si les parece novedoso este pastel es porque es pastelería de autor, entonces tiene sus presentaciones y sus características diferentes, no tan tradicionales, pero es una tarta de frutillas. Primero marqué con un lápiz grafito el bosquejo en el papel Bristol y voy a comenzar pintando el fondo. El primer color que voy a ocupar es el amarillo ocre. Pinto directamente sobre el papel, quiero que este sea un color base y luego ir marcando las luces desenfocadas. No hago mucha presión, por eso tomo el lápiz desde la mitad hacia afuera. No es necesario que quede completamente pintado el papel porque luego voy a pasar agua. Como es un fondo grande, para poder cubrirlo más rápidamente, voy a ocupar una brocha número 40 y esto es el único material respecto a los pinceles que voy a ocupar en este video, que no es el set de Princeton. Y una vez que humedezco el sector del fondo, me pude dar cuenta de inmediato que estos lápices acuarelables de Faber-Castell son muy pigmentados y quedó un color muy intenso y se disuelven completamente. De hecho quedó un amarillo mucho más pigmentado de lo que yo pensé que iba a quedar y ocupé uno de los pinceles de Princeton para ver aquellas áreas que necesitaba más control porque se acercaban al pastel. Quiero dejar muy en claro que este papel Bristol no está recomendado para técnicas con agua, es un papel que dice que es para técnicas en seco, por lo tanto yo no puedo esperar el resultado óptimo, pero quiero hacerlo a modo de experimentación. Es un papel grueso y espero no ocupar tanta agua como si estuviese usando acuarelas directamente. Una vez que ya secó la primera capa, voy a ocupar el color ocre tostado para ir marcando círculos y sombras. Y luego también puedo ir repasando otros sectores con amarillo para que se vayan formando estas secciones de luces. No quiero que quede todo perfectamente redondo, quiero que se vea como con un trazo muy suelto. Luego vuelvo a aplicar agua con el pincel de Princeton y aquí ya noté que como este papel no es absorbente, cuando pongo agua en un sector que ya tenía pintura debajo, se activa muy fácilmente y se levanta el color. Entonces tenía que tener cuidado de que no quedaran manchas un poco más blancas donde se vea el color del papel. Ahora en otra hoja voy a pintar un poco con el amarillo cadmio, con el naranjo cadmio oscuro y el ocre tostado, mezclando todos estos colores con un pincel con agua y luego pasarlos a mi trabajo para que quede un efecto mucho más acuarela y pueda controlar de mejor manera la transparencia. Una de las ventajas de los lápices de colores acuarelables es que son muy versátiles y puedes dejarlos en seco o trabajarlos con agua, ya sea que pintas directamente sobre el papel y luego aplicas agua o que haces una mezcla en otra parte y va a dar un acabado muy de acuarela. Ahora voy a borrar un poco las líneas que hice con grafito en la parte del pastel para empezar a trabajar esta área. Voy a pintar los brillos primero, marcando un poco con amarillo en los sectores más altos. Y ahora voy a comenzar a pintar directamente con los lápices. Quiero que esta parte del pastel se vea mucho más definida y densa en contraste con el fondo, que quiero que sea más suelto y un poco más translúcido. Voy a ocupar el color magenta, yo sé que hay gente que prefiere que diga magenta, pero a mí me suena tan raro. Y también el color rojo escarlata oscuro.
Dejo el magenta para las partes de abajo, para los sectores de sombra y marcar un poco el volumen, y el rojo va a ser mi color principal. También me preocupo de dejar unas áreas sin pintar, algunos espacios, sobre todo en la parte más alta del pastel, que son los reflejos y los brillos que se marcan. Aunque este papel es muy liso, de todas formas se notan algunos puntitos blancos propios de la textura del papel, que si hiciera más presión podría cubrirlos completamente, pero me resulta mucho más rápido y es menos esfuerzo para mi mano que con el pincel pase un poco de agua y ya cubra completamente el área, quede liso sin esos puntitos blancos. Trabajo un sector del relleno del pastel, luego paso las otras áreas ocupando los mismos colores, dejando aquellos espacios sin pintar, y también marco algunos detalles con amarillo. Hay que considerar que esta parte de la tarta es un poco translúcida, así que se ven algunas pepitas, reflejos y cosas así propias de la fruta. En este momento, cuando yo estoy ocupando una segunda capa, hago movimientos circulares con el lápiz para que se pueda integrar de mejor manera a la capa anterior, para evitar que queden rayones, porque no necesariamente voy a activar todo con el agua. Para intensificar el área de sombras voy a ocupar el café que incluye este set. También el sector que tiene más brillo, es importante que no quede con los bordes muy definidos, que sea una transición suave. Esta parte sí la trabajo con el pincel, doy una capa muy translúcida para que no quede demasiado blanco y se integre de mejor manera al trabajo. Y al menos con este color sí se activan bastante bien estos lápices, aunque ya haya pasado un buen tiempo, pero insisto, esto tiene que ver mucho con las características del papel. Cuando ya trabajo la parte de esta hoja de chocolate que está en la parte de arriba de la tarta, esto es chocolate blanco, es una capa delgada, por lo tanto no es completamente blanco como el color del papel, es un poco translúcido y además tiene manchas, así que voy a ocupar varios colores, pero todos primero pintando en una hoja y trabajarlo como si fuese una acuarela para poder conseguir esa transparencia que necesito. En otro papel voy a hacer una mezcla del café y el negro. Lo mezclo con el pincel y luego marco las sombras más intensas, que son las que quedan debajo del plato. Todo este sector lo quiero trabajar como si fuesen acuarelas y mantener un trazo muy suelto, pero que de todas formas se pueda dimensionar un poco los volúmenes del objeto. El plato es blanco, pero por supuesto tiene algunos reflejos de las luces y las áreas de sombras que se ven de colores diferentes. Primero marco los reflejos con el amarillo en algunos sectores muy puntuales. Luego hago otra mezcla del color celeste que se llama ultramarino claro y lo mezclo con un poco del magenta y una gota de negro para hacer un tono violeta, un tanto grisáceo en algunos sectores, y ese va a ser el color principal del plato. Trabajándolo así, primero formando esta pequeña paleta en un costado y pasando directamente con el pincel en el área de trabajo, tengo un resultado mucho más translúcido. Estos lápices son súper pigmentados y si pintas directamente con el lápiz sobre el papel, aunque hagas poca presión y pongas poco color, es muy probable que cuando ya pongas el agua quede tanto pigmento que me resulta mucho más fácil controlar, trabajarlo de esta manera, formando esta paleta anexa. Mientras seca, vuelvo a trabajar la parte de la mesa
Como quiero que estos tonos grises sean muy translúcidos, necesito que queden más diluidos, así que en la mezcla que tenía en el otro papel lo tomo con el pincel y lo paso a un plato para poder agregarle la suficiente cantidad de agua y que tenga la transparencia que estoy buscando. No es que al papel le voy a poner tanta agua, sino que a mi mezcla para poder ponerlo de una forma más controlada sobre esta área en específico. También me ayudo con un papel para que los bordes me queden más definidos. Ahora voy a trabajar la masa de esta tarta. Primero voy a dar una capa con el amarillo ocre, intentando que quede bastante suave, así que pinto muy poco y luego con el pincel voy activando el color. Cuando ya está seca la primera capa, repaso los bordes con el color ocre tostado para que quede con un poco más de dimensión. Este espacio que queda sin pintar entre la parte del relleno de la tarta y la masa es una especie de salsa y gelatina, es un sector muy brillante y oscuro. Aquí pinto directamente con el lápiz, utilizo el color magenta y también el café para ponerlos en los sectores más pegados al relleno, que son las sombras más intensas, dejando algunos sectores sin pintar, que son las zonas de brillo. Agrego algunas manchas en el sector de la masa de esta tarta con el color rojo y magenta, hago una mezcla. Todo esto lo trabajo con el pincel para poder tener mejor control de la transparencia. Ya en este punto están todas las áreas pintadas y lo que tengo que hacer es ir repasando algunos sectores para obtener el contraste que quiero y la saturación. En conclusión, les puedo decir de que estos lápices son muy pigmentados y me gusta que se disuelven por completo si aplicas agua, por lo que son bastante versátiles. Puedes usarlos en seco o totalmente como si fuesen acuarelas. Aunque un set de 12 colores puede parecer que no son tantos colores, cuando les conté en la pestaña de comunidad que iba a estar ocupando estos lápices, muchos mencionaron que el precio es un tanto elevado. Yo diría que si a ti te llaman la atención estos lápices y tu presupuesto es reducido, no tienes por qué pensar en comprar un set gigante. Yo creo que con este set de 12 está bastante bien y permite muchas opciones. En cuanto a los pinceles de Princeton, esta es una marca que yo ya conocía y me parece que son muy buenos, bonitos y baratos, así que son una excelente alternativa. Y respecto al papel Bristol de la marca Strathmore, bueno, sí se levantó un poco algunas partes, pero esto es totalmente normal, pasa incluso con papel de acuarela, es algo que se puede solucionar fácilmente. Y como les decía, este es un papel para técnicas en seco, así que creo que funcionó de muy buena manera para no ser un papel destinado para trabajar con agua, y sin duda voy a seguir ocupándolo con otras técnicas más apropiadas para este tipo de superficie. Si quieres ocupar la imagen de referencia para quizás tú intentar pintar este pastel a tu estilo, puedes encontrarla en mi Instagram. Si te gustó este video, regálame tu manito arriba, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita de las notificaciones y nos vemos pronto en un nuevo video en Croquera Vanitas.